Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy estoy sin electricidad en mi casa, entonces voy a ponerme a grabar videos. A mi teléfono le queda un 30% de batería. Y en teoría hasta mañana vuelvo a haber electricidad. Entonces, mm, les iba a contar sobre una historia que se me ocurrió que trata sobre el regreso de la esclavitud. Todo comienza en un país de Europa que, pues, como todos saben, en Europa cada vez hay menos niños. Entonces la idea es que el gobierno decide que como los niños son una carga económica, decide que los va a comprar. ¿Y a cuántos va a comprar? Pues básicamente al doble de lo que les cueste al padre y a la madre tener al niño en el vientre, básicamente. O sea, la mamá es simplemente la vaca que se embaraza. Y el papá, pues, quien la embaraza, obviamente. Y entonces van y la venden. Ah, sí, toma, no sé, 50 o 500 o 5.000 euros por los 9 meses. Toma ya. Entonces ahora hay parecen mujeres que pues por la paga tan alta que dan. O sea, con 9 meses puede vivir 18 meses. No sé si eso es alto o no, pero bueno. En este momento deciden dejar de trabajar y empiezan simplemente a parir, a parir, a parir, a parir. Obviamente al principio pues el gobierno simplemente tiene bebés que di que con los bebés, no los puede socializar. Entonces comienza originalmente a educarlos, les dan una educación escolar y les mandan a una escuela ahí del gobierno. Bueno, es una escuela pública. Pero básicamente lo que es que solamente van esos niños esclavitos. No, todavía no. O sea, sí porque pertenecen al Estado, pero esclavitos por el hecho de que aún no están trabajos forzados, ¿verdad? Entonces, eso. Ahí están educados y empiezan a trabajar. Con el tiempo, la baja natalidad de bebés no vendidos se empieza a notar y cada vez hay menos y menos personas. Y entonces llega un punto en el que las pensiones son demasiado altas. Y ya aproximadamente, pongámoslo así, mm, el 5% de la población son los políticos y funcionarios del Estado, ¿verdad? El 40% son ancianos. El 35% son adultos en edad de trabajar. Ya llevamos 40, 30, 40, 80. 15% son niños y 5% son esos entre trabajadores de los niños comprados y los niños comprados que siguen en la escuela. Y luego, eso es contado simplemente la población, digamos, local. Luego falta de los inmigrantes. Entonces llega un gobierno que por la este, igualdad racial decide que ya no quiere más inmigrantes, que eso se puede solucionar simplemente consiguiendo más bebés. Entonces empiezan a comprar a todo el mundo bebés y se los llevan. La gente lo empieza a apoyar porque pues todos son racistas de mierda y entonces deciden empezar a vender bebés y empezar a vender bebés y a vender bebés. Y con el tiempo se descubren formas para hacer que las mujeres tengan ya no un hijo, sino gemelos, trillizos, cuatrillizos por embarazo, aumentando así la eficiencia y produciendo más en masa. Entonces empiezan a beber esos bebés. Con el tiempo, pues tienen ahora más bien demasiados bebés. Entonces ya no necesitan profesionales. Y simplemente los mandan pues a trabajar y nada más. Y así simplemente con el tiempo empiezan a ver cada vez menos y menos y menos y menos. Y pues básicamente terminan siendo esclavizados por parte de los políticos. Ya ni siquiera hay, digamos, capitalistas que no sean parte de la política porque ahora todos son dueños de los bebés. Y con el tiempo ese modelo se tan productivo y eficiente al controlarlos y decir, yo quiero que este bebé sea, no sé, electricista, hablando de que no tengo luz. Y entonces, pues simplemente está educado para eso y ya sabes que va a hacer eso. Porque no tienes opción. Se muere. No es libre. Es un esclavo.
y entonces así reintroducen la esclavitud. Y con el tiempo, como ya son esclavos y ya no población, pues obviamente ya no tienen mujeres vaca. Entonces simplemente generan sus granjas de humanos y ellos siguen reproduciéndose tal y cual. Y llega la hora de la selección natural. Bueno, ¿qué es selección natural? Selección completamente artificial. Empiezan a seleccionar a los bebés más... Bueno, no los bebés, ya son adultos. A los esclavos más obedientes, más tontos y con distintos niveles de fuerza. La fuerza sí es variable. Entonces, aunque existían antes los bebés, bueno, los esclavos, porque sigo diciendo bebés, los esclavos, digamos, de prostitución, esclavos sexuales, ¿sí? Y también que eran abusados por sus dueños, ya que pues con el tiempo fueron perdiendo sus propios derechos como ciudadanos, hasta que dejaron de ser vistos como tal y ya pues ya no era considerado abuso sexual, simplemente era zoofilia por cogerte tu vaca. Y con el tiempo pues se consideró que era un juguete sexual y no más. Bueno, llegó un punto en el que si esos encuentros causaban bebés, serían exterminados, ya que pues empezó a darse cierta diferencia entre las clases bajas y las clases altas. Por ejemplo, en Europa, digamos que todas las clases bajas eran blancas, caucásicas y así. Igual que los esclavos, pues porque lo hicieron con su población nativa. Pero digamos, China, la clase alta, pues eran chinos, mientras que los pobres ahí eran pues los blancos nada más. Porque fueron los esclavizados otra vez. Aunque bueno, pensándolo bien, sí, yo creo que van a haber esclavos de toda raza y etnia, pero eventualmente se juntarán y por la selección artificial pues quedarán todos así. ¿Por qué? Pues porque eran la mayoría de los que habían disponibles, eran justamente los blancos causados a causa de pues que el primer gobierno que lo implementó fue europeo y empezó a contagiar la idea del resto de la Unión Europea. Entonces son la mayoría de los esclavos. Entonces, ¿qué pasó? Pues empezaron a pues, formarse prácticamente dos especies humanas. El Homo sapiens sapiens y luego el Homo sapiens sapiens domesticus, que serían pues esos esclavos. ¿Qué los diferenciaría? Pues básicamente eran más pequeños. El promedio del Homo sapiens sapiens ya era de 1,85 m en hombre. Bueno, sí, el promedio en general, contando hombres y mujeres. Mientras que el del Homo sapiens sapiens doméstico sería tan solo de 1,60 m, dejando así pequeñitos y débiles para pues que intentos de rebelión que ya habían sucedido antes no vuelvan a ocurrir. Debilitados estaban. Los más inteligentes podían llegar a ascender y dejar de ser esclavos, pero igual les cortaban los huevos o los ovarios, lo que sea. Y los que no, pues eran los que eran llevados a las granjas y así se reproducían y se reproducían. Y básicamente iban sacando cada vez humanos peores, por lo que cada vez necesitaban más. Entonces la población mundial, digamos ya para el 2500 era esto. Ya se había logrado llegar a la luna y se crearon un centro vacacional allí. Nadie se fue a vivir allí porque pues qué pereza terraformar la luna. Pero ya se había empezado con la terraformación de... Ay, ¿cuál era el planeta que es antes de la Tierra? Eso, el segundo planeta del sistema solar. Se empezó a terraformar, sabiendo que iba a tardar siglos en terminarse. Pero entonces, pues, la población mundial ya ahora sí en la Tierra, y con humana me refiero al Homo sapiens sapiens, no Homo sapiens sapiens domésticos. Sería de alrededor de unas 7 millones de personas. Imagínense los pocos que eran. Y los domésticos eran unos 10.000 millones. Imagínate tú. Más de 1000 veces sus amos. ¿Pero qué podían hacer? No mucho, no eran inteligentes. Para ese punto, su inteligencia ya había descendido. Porque ya lo de escuela pública y eso, no. Voy a contar la vida de uno de estas épocas. El bebé nace,
ahí todo feíto y chiquitito, también sin buena nutrición, ¿verdad? Y pues es cuidado por esclavas, que vamos a llamar a partir de ahora los domésticos, ¿sí? Para más simplicidad. Entonces eran cuidadas por domésticos encargadas de eso. Y pues al alcanzar los 5 años de edad, antes de eso pues eran bebés, ahí bebían leche de soja porque ya no hay vacas, todos son vegetarianos, excepto por carne artificial que crían. Bueno, sintética, la clonación de vacas, ¿saben, no? Entonces sí comían leche de soja y pues ahí seguían, ¿verdad? Jugaban un poco cuando eran bebés, pero ya a los 5 años se eran mandados pues al campo a trabajar o a las minas, dependiendo de donde sea. Cuando crecían, pues dependiendo de su fuerza, podrían ir a encargarse de pues la construcción de máquinas, reparación y operarlas, aunque ya la mayoría eran automáticas, no eran necesarios muchos humanos. Básicamente el mundo es un gran granero y un gran minería. Entonces al final todos los países se unieron y también se formaron uno solo, que era mucho más chiquitito. No era que pintaron, o sea, tenían pintado todo el mapa como su país, pero realmente casi nadie vivía en, digamos, los lugares más recónditos, en grandes montañas y desiertos y así. Lo que pues hizo más barato el transporte y todo lo demás. Entonces, sí, básicamente tenían todo el ganado, que eran humanos, y vivían alrededor de hasta los 35 años para los hombres. Y en el caso de las mujeres, se seleccionaron las mujeres más fuertes. Entonces, si no eras lo suficientemente fuerte, directamente o te convertían en una esclava sexual, o te mandaban a cuidar bebés domésticos, o pues te usaban de carne para que comieran. Y si eras muy muy fuerte, podría llegar a ser convertida en una vaca, para que así pues, o sea, como tu jubilación, ser convertida en una vaca, vivir con lujo, mientras tenía los bebés. Y entonces eso era lo más que podía llegar a una mujer. Los hombres igual, no todos se reproducían, obviamente. Lo que sí es que había bastante incesto. Pero bueno, eso a nadie le importa. Porque es una raza distinta, igual que los perros, y a nadie le importa que sean seres incestuosos. Y pues básicamente esa era su vida. Eran esclavos sexuales o trabajaban en el campo, en las minas o reparando máquinas. Bueno, construyendo máquinas porque no sabían repararlas. Ellos se encargaban las propias máquinas. Y pues en cuanto a los ricachones de arriba, pues tampoco se quisiera mucho. Ahí algunos se educaban y aprendían sobre electrónica y cosas así para pues seguir innovando, investigar en animales. Había uno que otro activista por los derechos de los domésticos, pero en su mayoría todos vivían bien gracias a los domésticos. Entonces, casi ni trabajaban. Muchas veces tenían criadas domésticos que se encargaban de la crianza de sus hijos. De los que habían, ¿verdad? Tampoco eran demasiados. Repito, la población mundial se está achicando un montón. Y a pesar de todo, un día simplemente una se embaraza de su sirviente, una humana se embaraza de sus domésticos. Y pues decide, o sea, y decide mentir a su esposo como que fue él. Y entonces al nacer, pues resulta que no es muy diferente a un humano normal. Conserva sus cualidades de domésticos, tampoco es muy alto, pero al ser bien alimentado y todo logra desarrollarse bien. Y resulta que al final pues no era tan diferente. Eran básicamente lo mismo. Si bien su inteligencia sí era menor que la promedio de los humanos comunes de esa época,
pues tampoco es que fuera un idiota, un descerebrado. ¿Por qué? Pues porque al final sigue siendo humano. A pesar de ser bastardo entre una raza distinta y las clases altas, pues resulta que siempre fue humano y lo único que necesitaba pues era vivir bien. Entonces se creó una utopía donde nadie trabajaba, excepto pues por todos los esclavos de abajo, que eran cada vez más y más, aunque también había cada cierto tiempo sus genocidios y pues las armas con las que los controlaban necesitaban pues un test de ADN para poder ser utilizadas. No es que el ADN supiera si eras humano o ¿cómo se llamaban? O domésticos, pero simplemente tenían ciertos patrones de ADN registrados que eran con los que permitían disparar. Entonces, si no está registrada en el arma como quien las pudiera usar, pues el arma pues no disparaba y básicamente es como los tenían controlados. Estaban desarmados. Y tampoco tenían suficiente capacidad intelectual para estar listos para crear sus propias armas. Y repito, tampoco estaban bien alimentados. Nacían montones, pero morían montones. Eso de los 40 años era mentira. Vivieron unos 30 tal vez. 40 años podríamos decir de aquellos que no murieron de hambre. 50, 60 es lo que más ha vivido uno. Pero el punto es ese. Están atrapados en la esclavitud por el racismo de sus tatara no sé cuántos abuelos que no quisieron más inmigrantes. Y entonces les tocó a ellos mismos servir a los ricos. Con la esperanza de algún día algunos de ellos tal vez podría ascender. Pero bueno, la mayoría se quedaron abajo, pudriéndose. Este es el primer video, creo. No sé si lo haga más.